Hoy les vengo a hablar sobre Colombia en la década de los 80. En los años 80, Colombia vivió una época de extrema violencia gracias a las guerrillas y a los diferentes ideales que se contradecían unos con otros acerca de lo que era mejor para Colombia. Yo les hablaré sobre lo que es el narcoterrorismo y el conflicto armado, dos consecuencias que marcaron bastante a Colombia en esa época. El narcoterrorismo. Es importante diferenciar el quiebre que se presentó en los 80, pues el narcotráfico es en esencia un fenómeno económico y global, mientras que el narcoterrorismo, si bien derivado e hijo siniestro del anterior, es un fenómeno político y nacional que como tal le correspondió sufrirlo al país como saldo de innumerables víctimas, entre las que se cuentan ministros políticos, procuradores, magistrados, jueces, soldados, policías, oficiales, abogados, periodistas, políticos y muchos ciudadanos. Además, trae el poco honroso récord de 4 candidatos asesinados entre 1987 y 1990, tres de ellos víctimas por el paramilitarismo. Por su militancia de izquierda, el otro, el liberal y expresidente Luis Carlos Galán, el de mayor opción a la presidencia, víctima de la cruzada moralista que declaró en campaña electoral contra los cárteles. La década que vio nacer el narcoterrorismo no fue de intensidad sostenida a partir del asesinato del ministro Lara. La indignación del general dio origen a la primera guerra frente a los cárteles. Los capos se refugiaron rápidamente en Panamá bajo el amparo del general Antonio Noriega, quien se hacía llamar el hombre fuerte de ese país y antiguo cómplice del narcotráfico. Pero desde la institucionalidad se señalaría un antecedente terrorífico de el acuerdo de extradición de nacionales de los Estados Unidos, firmado en 1979, hoja de ruta convertida en la espada de Damocles, en la encrucijada de la violencia. A partir de los 80, este fue el único instrumento que encontraron las autoridades para amedrentar a los capos de la droga y fue el principal detonador de las más violentas reacciones como bombas, secuestros, masacres, magnicidios, sobornos e infiltración a todas las ramas del poder con su hálito de corrupción en un estado históricamente débil como sigue siendo actualmente. Todo bajo la razón social del nuevo movimiento de los extraditables, quienes con su poder económico y su brazo militar se las arreglaron para convertir los 80 en una década infernal. Es imposible entender la violencia colombiana de los 80 si al lado de los cárteles no se vislumbran los demás actores, una guerrilla que a través de la vacuna y los escuadrones de protección a laboratorios rurales se introdujo en el negocio hasta llegar a convertirse en otro cártel, y los paramilitares que pretestaban combatir a la guerrilla y expulsarla de sus territorios. Con el tiempo se vino a saber que los afanes ideológicos eran menos sólidos que los deseos de quedarse con una tajada del negocio. Se trató de una de las más explosivas mezclas alimentada por el combustible de la droga, que derivaría en un desmantelamiento e infiltración del Estado, aumentando los niveles de corrupción, atrofia de valores y narcotización de las relaciones con Estados Unidos, el cual uno de los mayores representantes de la droga en Colombia en esa década fue Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien murió en 1993. Bueno, hablaré sobre conflicto armado. El conflicto armado es una consecuencia del mal manejo del país, ya que ciertas personas tenían inconformidades de cómo se estaba manejando política y económicamente el país. De esto surgen diferentes grupos armados como es el ELN, la FARC y el M-19. El ELN tuvo su auge a finales de los años 80. Lo más revelante fue que el cura Pérez recupera al ELN de una crisis y las negociaciones con el gobierno de Betancur. Las FARC. Hasta 1980 las FARC tuvieron un crecimiento de manera lenta. El fenómeno del narcotráfico fue aceptado gradualmente en 1986. Las FARC formaron la UP para liderar el movimiento político, mientras el M-19 en 1980 se toma la embajada de República Dominicana y en 1981 secuestran a María Nieves Ochoa, hermana de los narcotraficantes Ochoa, bastante reconocido en esa época, lo que desencadenó la recreación del MAS. El suceso más importante fue en 1985, protagonizó la toma del Palacio de Justicia. Fue un asalto perpetrado en Bogotá el miércoles 6 de noviembre de 1985. El M-19 mantuvo cerca de 350 rehenes entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el 7 de noviembre. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando 98 muertos, entre ellos 11 magistrados, y 11 más fueron considerados como desaparecidos al no conocer su paradero. En 1988 en Bogotá secuestran al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado. El grupo exige a cambio de su liberación el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente y terminan con negociaciones hechas en el gobierno de Vigilio Barco junto con el Partido Revolucionario de Trabajadores y el Movimiento Armado Quinten Larry. Le habló de Embag Ascendra.